Es una realidad, el Señor lo prometió, diciendo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, dijo el Señor en Juan 14, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el Señor viene, hermanos, y mientras viene por nosotros tenemos que estar congregándonos, tenemos que seguir firmes en los caminos de Dios. Y glorifico a Dios, hermanos, por esta noche, por los hermanos encargados del programa, por la buena dirección, ¿verdad?, que hicieron hoy, y también por prepararnos y decir que vamos a estar sentados un buen rato. No se preocupen, hermanos, vamos a hacerlo como decía Juan, ¿verdad? Eric, ágil. Y el día de hoy le tocaba a Eric predicar, solamente que por cuestiones de salud no pudo. Hoy en la mañana hicimos un ajuste, un cambio. El tema se guardará, ¿verdad?, para otra ocasión. Y hoy voy a adelantar uno de los temas que tenía planeado para esta temática, para estos días. Lo bueno es que miren, aquí hay muchos temas. La palabra de Dios es inagotable. Y también le mandamos un saludo a Eric, ¿verdad?, a través de la transmisión, si se está transmitiendo. Y vamos a orar por su salud, hermanos, estemos orando por él. Gracias a Dios, la hermana Lulú, el hermano Ramsés me marcó hace ratito que ya la hermana Lulú está en su casa, que su oxigenación ya está en más de 90, 92, después de haber estado hace 2-3 días en 53, 54. Ayer estaba en 72 y gracias a Dios el Señor la restauró. Y el hermano Ramsés me pidió que les hiciera extensivo el agradecimiento de las oraciones, porque la oración eficaz de los justos puede mucho. Y gracias a Dios porque Dios la restauró a pesar de su diabetes y de otras complicaciones cardíacas que tenía. El Señor le restauró, le fortaleció. Y hermanos, Dios tiene planes para su vida, para cada uno de nosotros. Y gracias a Dios también por las Sánchez que están aquí ya entre nosotros, las 3 Sánchez que ya están restauradas, recuperadas y fortalecidas. Y sigamos orando por los que están en situaciones de prueba de salud. Y gracias a Dios, hermanos, por vernos, ¿verdad?, el día de hoy, este jueves, y continuar con nuestra serie de temas. ¿Se acuerda cuál es la temática que estamos abordando? Alcanzando propósitos espirituales. Alcanzando propósitos espirituales. Y ya vimos la semana pasada el primer tema. ¿Y se acuerda cuál fue el primer tema que abordamos? Fortalecer mi relación con Dios. Fue el primer propósito espiritual que abordamos, recordando que debemos, como cristianos, como hijos de Dios, no solamente proponernos metas, logros económicos, materiales, terrenales, sino sobre todo propósitos espirituales, que son eternos, que permanecen, que trascienden, que son los que verdaderamente van a impactar nuestra vida para bien. Y el primer propósito lo estudiamos la semana pasada, fortalecer mi comunión con Dios. Y el día de hoy vamos a analizar el segundo propósito, hermanos, que quiero proponerles, y es el propósito de atender a mi familia. Atender a mi familia. Pregunto, ¿es un propósito espiritual? Atender, varón, dama, joven, señorita, atender tu familia, y me refiero a la familia nuclear, a la familia que Dios instituyó, porque Dios instituyó la familia, Él instituyó el matrimonio, Él nos formó, queridos hermanos y amigos, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios, somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Y debemos recordar que el matrimonio, la familia, es la primera institución creada por Dios en el mundo. Es el núcleo fundamental de la sociedad. Sin ella, sin la familia, no se concibe la posibilidad de una vida en sociedad. Es tan necesaria para la conservación, la propagación y el desarrollo en todas las esferas de la vida humana. La familia es muy importante, queridos hermanos y amigos, y sé que usted está de acuerdo conmigo. Y es a veces el área más descuidada en nuestra vida, por el ritmo de vida acelerado, por el mucho trabajo, por el mucho que hacer, por la rutina que todos tenemos y todos hacemos.
y descuidamos lo más importante que el sol, nuestra relación matrimonial y nuestra relación familiar. Dios en su bendita palabra en la Biblia nos habla bastante de la familia, sencillamente porque Dios está interesado más que nadie en la convivencia familiar. Hermanos, Dios es la clave de la familia y del matrimonio. La familia y el matrimonio no pueden funcionar bien sin Dios. Podríamos decir que el matrimonio y la familia es una gran institución que no puede funcionar bien sin la ayuda y la bendición de Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos habla de la familia, porque Él la fundó, Él la formó, Él la instituyó, y Él también es quien la edifica a través de su bendita palabra, como dice el Salmo 127:1, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, y dice al principio, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Actualmente podemos ver con mucha tristeza familias en caos, en problemas constantes, en crisis continuas, en desacuerdos, en divisiones entre sus miembros. Por eso atender a la familia, hermanos, debe ser una prioridad para nosotros. Debe ser algo sumamente importante. Y debemos compararla con la labor de edificar, con la labor de construir. ¿Por qué? Porque una familia sana, un matrimonio estable, no se da por casualidad, se edifica, se construye con la ayuda del Señor. Y la palabra de Dios nos manda a edificar, nos manda a construir. Mire, vamos por favor a 1 Corintios 3, 9 al 15, antes de aterrizar en dos salmos de la palabra de Dios. 1 Corintios 3, 9 al 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículos 9 al 15. Dice la palabra de Dios lo siguiente: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Y acompáñeme con el versículo 11 que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Notemos que para la labor de edificar nuestras propias vidas, en la tremenda labor de edificar nuestro matrimonio, hermanos, y la tremenda labor de edificar a nuestros hijos, necesitamos poner el fundamento que es Jesucristo. Él es la base sobre la cual podemos edificar nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos. Y dice el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Notemos que la palabra de Dios nos manda a edificar. Y tenemos que edificar, hermanos, nuestra propia vida y también la vida de nuestra familia. Varones aquí presentes, somos responsables por la edificación de nuestro hogar. Somos responsables por la edificación de nuestro matrimonio y la edificación de nuestros hijos. Y dama que estás aquí al frente de tu hogar por alguna situación especial, tú cuentas con la ayuda del Señor. El Señor está contigo para edificar también la vida de tus preciosos hijos, y el Señor está contigo. El Señor te guía, te fortalece, y puedes hacer esa labor con la ayuda de Dios. Por eso, hermanos, vemos que necesitamos edificar, y en una labor de construcción no es sencillo, no es fácil, implica tiempo, trabajo, esfuerzo, dinero, disciplina y un plano. De manera similar, espiritualmente hablando, la labor de edificación, hermanos, no es fácil ni sencilla, pero es una hermosa tarea y una gran responsabilidad como cristianos e hijos de Dios. Y la buena noticia, hermanos, es que Dios quiere edificar con nosotros nuestra familia.
Él quiere ayudarnos a edificar nuestro hogar. Él quiere ayudarnos a tener una familia estable, no perfecta, una familia equilibrada, un matrimonio de bendición. Es lo que debemos buscar. ¿Y dónde lo vemos? Estudiemos en esta noche 2 salmos. Vamos a leer uno, los 2 los vamos a leer, pero vamos a centrarnos en uno de ellos. Salmos 127 y 128. Vamos para allá. Salmo 127 y Salmo 128. Mire lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es bastante clara, bastante explícita al respecto. Y estos 2 salmos son salmos que nos hablan al respecto de la familia, del hogar. Y son salmos de gran bendición. Estos 2 salmos que vamos a leer a continuación enfatizan a la familia y nos dan la clave para la estabilidad y la paz en el hogar. Porque un hogar próspero, hermanos, un hogar feliz, es una de las mayores bendiciones que podemos tener en esta vida. Es una de las más grandes satisfacciones que el Señor nos quiere dar. Tener un hogar estable, una familia de bendición, que tengas paz en tu hogar, paz en tu casa. Estos salmos son cánticos graduales y son parte de los 15 cánticos que cantaban los viajeros en su camino a Jerusalén y al subir al templo para una de las 3 fiestas anuales, la Pascua, el Pentecostés y la de los tabernáculos. Estos salmos tienen un enfoque directo en la obra de Dios en y a través de la familia. Dice el Salmo 127, hermanos, acompáñenme con su vista, dice la palabra de Dios, notemos cómo inicia. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que su amado dará a Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Notemos cómo este salmo inicia diciéndonos quién es el arquitecto divino del hogar, de la familia, de toda institución humana. Notemos cómo el Salmo 127 comienza con el fundamento del hogar. ¿Quién es el fundamento, la base del hogar? Es Jehová. Y el nombre Jehová es uno de los 3 nombres primarios de la divinidad. Es de la misma traducción de donde viene el nombre Yahvé. Y por eso dice, si Jehová no edificare la casa. ¿Por qué? Podemos decir con toda convicción que un hogar sano, un hogar feliz, de verdadera trascendencia, de bendición, comienza con Dios como base, comienza con Él como soporte, como fundamento, como leímos en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otra base, otro fundamento, el cual está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es la base de la familia, hermanos, es la base de un matrimonio estable, la base de una vida en paz, de una vida dichosa. Es muy triste, pero hay personas que viven y mueren sin esta bendición, sin haber tenido al Señor Jesucristo como base en su vida, sin haber experimentado la paz verdadera, el gozo duradero, la felicidad completa que el Señor les puede dar y que lo da a través de un encuentro personal con Él. Pero notemos, hermanos, nosotros podemos hoy saber y conocer que un hogar de bendición, un hogar estable, empieza con el Señor Jesucristo. Comienza con la ayuda del Señor. Y este salmo también nos enseña que todos estamos inmersos en la gran tarea de edificar. Todos estamos inmersos en la gran labor de edificar nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro hogar. Y es una advertencia contra nuestra propia necedad, orgullo y autosuficiencia, a veces de tratar de edificar por nosotros mismos sin la ayuda y el poder de Dios. Por eso dice, si Jehová no edificare la casa, ¿qué dice después?
En vano trabajan los que la edifican. Quiere decir que si no ponemos al Señor como base, todo lo demás va a ser vano. No va a tener sentido, no va a causar efecto, verdadera trascendencia. Solamente las cosas con el Señor, solamente con su ayuda, con su poder, es que el matrimonio funciona, es que la familia funciona. Y es que podemos con su ayuda desarrollar nuestros roles como Dios quiere, como Él lo ha establecido. Y dice después, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y dice después, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. De tal manera, hermanos, podemos decir que sin la ayuda de Dios será imposible tener una familia de bendición. Aunque redoblemos esfuerzos, aunque nos levantemos de madrugada, es decir, más temprano, y aunque nos acostemos más tarde y vayáis tarde a reposar, todo resultará vano, sin sentido, sin provecho, ya que todos sin excepción necesitamos la ayuda y la bendición de Dios para poder hacerlo. Tenemos que reconocer, hermanos, si queremos edificar y atender a nuestra familia, necesitamos la ayuda de Dios para eso. Necesitamos su intervención. No podemos solos, no podemos trabajar independientes de Dios. Tenemos que reconocer a Dios y ojalá que sea hoy. Tenemos que reconocer nuestra necesidad urgente de Él y ojalá sea en este momento. Tenemos que reconocer que no podemos ser buenos padres, los varones. No pueden ser buenas madres, las damas. No podemos ser buenos hermanos o hijos separados del Señor, como dice Juan 15:5, porque separados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Se acuerdan que lo estudiamos la semana pasada? Él es la rama principal, nosotros los pámpanos, la rama pequeña, dijo el Señor. Si permanecéis en mí, yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Necesitamos depender del Señor y estar pegados a Él para poder funcionar bien, para poder dar fruto en nuestra vida espiritual. Necesitamos la ayuda y la bendición de Dios para poderlo hacer. Tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios. Y también el Señor Jesucristo lo afirmó en el Sermón del Monte, diciendo en Mateo 7:12, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y la roca quién es? La roca es Jesucristo. Él es la base sólida, permanente, sobre la cual podemos basar nuestra vida y edificar nuestra familia. Y dice el versículo 3, nos enseña también lo que los hijos son. Notemos cómo el salmista llama a los hijos. Dice aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué son los hijos, hermanos? ¿Cómo los llama el salmista? Herencia de Jehová. ¿Y sabe lo que significa herencia de Jehová? Préstamo. Los hijos son un préstamo de Dios. Son de administración divina. Nuestros hijos no nos pertenecen. Son de Dios. Y algún día le vamos a dar cuenta a Él por la bendición de haberlos tenido. Y si los acercamos a Dios o no. Se les llama herencia de Jehová. También dice el versículo siguiente, el versículo 3, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Qué son los hijos, hermanos? ¿Cómo les llama? Cosa de estima, es decir, algo sumamente estimado, algo precioso. Cosa de estima el fruto del vientre. ¡Qué bendición! así es como Dios ve la vida. Y la vida comienza, hermanos, en la concepción. No comienza hasta la 12ª semana. No comienza como se está legislando en los Estados Unidos. Creo que la 7ª semana iban a bajar la semana, según ellos, no sé por qué. Pero la vida comienza desde la fecundación. Ahí comienza la vida, hermanos. Y la vida es instituida por Dios. La vida es diseñada por Él, por eso es cosa de estima el fruto del vientre. Y dice el versículo 4, como saetas en mano del valiente. ¿Cómo le llama el salmista a los hijos? Les llama saetas o flechas en mano del valiente, porque los hijos son esas flechas que temporalmente tenemos en nuestras manos como padres para poderlos impulsar al mundo,
dirigir a la sociedad, pero principalmente ubicarlos y dirigirlos ¿a quién? A Dios, para después lanzarlos a la sociedad. Los hijos se comparan con flechas en manos del valiente, del guerrero, porque para tener hijos, hermanos, tener hijos es de valientes. Actualmente algunos jóvenes ya no quieren tener hijos, ¿verdad? Pero es un mandato de Dios querer tener hijos después de casarnos. Depende de Dios si darlos o no, pero es de valientes, hermanos. Y es de valientes inculcarlos bien, dirigirlos bien, encauzarlos bien. Por eso dice aquí, como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos. ¿Dónde? En la juventud. Y dice al final, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Notemos que los hijos son causa de gozo. Dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Los hijos son causa de gozo y una defensa futura también. La palabra de Dios nos habla, hermanos, en este salmo de la tremenda bendición que son los hijos. Y termina el Salmo 127 con la bienaventuranza, diciendo, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿Y cómo comienza el Salmo 128? Mire, vamos a leerlo, por favor, todos unidos. Dice la palabra de Dios. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Notemos cómo inicia, hermanos, el Salmo 128. Inicia con la misma palabra con la cual empieza el último versículo del Salmo 127. ¿Qué palabra es? Bienaventurado. Esa palabra bienaventurado, hermanos, viene de la palabra hebrea esher y significa felicidad, pero también se traduce como cuán feliz, dichoso, o como algunos también le han dicho a la palabra bienaventurado, doblemente feliz, doblemente feliz. Notemos, hermanos, ¿sabe qué me enseña esto? Al repetirse en estos dos salmos la palabra bienaventurado, y aquí se repite también en este Salmo 128 se repite también la palabra bienaventurado. Dios quiere, hermanos, nuestra felicidad. Dios anhela que seamos felices, que seamos plenos. Este salmo nos hace recordar también cómo inicia el Salmo 1 diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Podemos ver, hermanos, que Dios quiere que el ser humano sea feliz, que viva una vida plena, dichosa. Dios quiere, hermanos, y anhela nuestra felicidad completa. Él es un Dios que se preocupa en que seamos felices. Como dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, dice el Señor, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Notemos que el Señor ha planeado una vida abundante, una vida feliz para nosotros. Dios anhela, hermanos, que el hombre tenga trabajo, que el hombre tenga una familia y que disfrute de las bendiciones de lo que hace. ¿Quiere verlo? Vamos a 1 Timoteo 6:17, por favor. No sé por qué algunas personas creen incorrectamente que Dios es un Dios aburrido, o que la Biblia es aburrida, o que Dios no quiere que te diviertas, o que seas feliz, que seas pleno. Hay una diversión que el mundo no conoce, una diversión sin adicciones, una felicidad sin vicios, una vida completamente plena sin lo que este mundo está anunciando que necesitas para ser feliz, porque la felicidad verdadera, sin ningún tipo de cruda emocional, física, moral, se vive en Dios. En Dios está la verdadera felicidad. Los jóvenes necesitan conocer esto, el mundo necesita saber esto.
Primera Timoteo 6:17, estamos ahí, ¿qué dice la palabra de Dios? Primera Timoteo 6:17, ¿qué dice? Todos unidos, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? El único, sí, estamos ahí, Primera Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Notemos cómo Dios nos da todas las cosas, hermanos, como en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos, para que seamos felices, para que seamos plenos. Ahora, ¿por qué no somos felices? ¿Por qué no somos plenos? No es culpa de Dios, es nuestra culpa. Es porque nos hemos alejado de Dios, tenemos que reconocerlo. Es porque hemos tomado malas decisiones. Es porque nos hemos ido a buscar nuestros propios caminos. Pero es tiempo, queridos hermanos y amigos, de volver a Dios para ser felices, para ser plenos. Recordemos que Él, el Dios verdadero, nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y también dice Eclesiastés 11:9, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y por eso dice después, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y dice el 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hoy es tiempo de acordarnos de Dios, de volver a Él y recordar que Dios quiere nuestra felicidad. Y Dios es un Dios alegre, es un Dios que se preocupa por nosotros, que anhela que tengamos un matrimonio estable, una familia de bendición, hijos alegres, que busquen a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, bienaventurado, ¿qué dice después? Todo aquel que teme a Jehová. Notemos, hermanos, dice la palabra de Dios, todo aquel. ¿Y eso de qué me habla? Eso nos habla de la preciosa oportunidad. Todo aquel, observemos que esta bendición no es exclusiva para una persona solamente, sino que la expresión todo aquel es una expresión que abre la oportunidad para toda persona. Y es una clara invitación a cualquiera, y está disponible para todos los que la busquen, para todos los que honren y respeten a Dios. Y no depende de la raza, del origen, de la clase social, de la edad, del género, si es hombre o mujer. No depende del idioma, no depende de la educación, de la inteligencia, incluso no depende de la religión en absoluto. Podemos decir que la felicidad no es exclusiva de los ricos, de los poderosos, de los prósperos, sino está disponible a todo aquel, como dice la palabra de Dios, que busca a Dios. Todo aquel que teme a Jehová, todo aquel que anda en sus caminos. Dios nos da la oportunidad a todos. Él no hace acepción de personas. ¿Qué le parece? Qué tremenda bendición, hermanos. La oportunidad es para todos, no solamente para los pastores, líderes, para los diáconos. No, la oportunidad es para todos, hermanos. Aprovechemos esa oportunidad. Por eso dice la palabra de Dios, bienaventurado todo aquel, todo aquel. Y tú eres parte de todo aquel. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Notemos la oportunidad global. Notemos que Dios no hace excepción de personas. Como dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La oportunidad de salvación es para toda persona. Y también dice 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y también enseña 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque ese es el mensaje que el Señor Jesucristo vino a traer.
Ese fue su mensaje inaugural en su ministerio. Andando el Señor junto al mar de Galilea, abrió sus benditos labios al iniciar su ministerio público diciendo lo siguiente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan el Bautista, antes que él, predicó el mismo mensaje de arrepentimiento. Y Dios manda a toda persona en todo lugar que se arrepienta. ¿De qué? De sus pecados. Porque todos hemos pecado, comenzando por el que te habla en esta noche. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Y hemos pecado en tres grandes áreas: con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos y también con lo que dejamos de hacer, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Es decir, pecamos de acción conscientemente, pero también pecamos de omisión, de manera inconsciente. Porque al que no sabe hacer lo bueno, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es el mensaje del Señor. Por eso dice, bienaventurado todo aquel. Luchemos por esta bienaventuranza, hermanos, aprovechemos la oportunidad. Bienaventurado todo aquel. Y también dice los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Notemos cómo el salmista pone al temor del Señor como la premisa principal que debemos cumplir para tener una vida, un matrimonio y una familia bajo su bendición, bajo su favor. Porque este salmo también está hablando y va a hablar de la familia, hermanos. ¿Qué necesitamos como miembros de la familia en la cual nos ha puesto el Señor? ¿Sabe qué necesitamos? Temer a Jehová. Y quiero aclarar lo que es temer a Jehová, porque algunos han malinterpretado lo que es temer a Jehová. Temer a Jehová no es un miedo, no es adversión, no es tener temor de acercarte a Dios, no es eso el temor a Jehová. Temer a Jehová es una expresión del Antiguo Testamento que significa lo siguiente: confianza reverencial en Dios e incluye aborrecer el mal. Lo repito, ¿qué significa temer a Dios? Es una confianza reverencial en Dios que incluye aborrecer el mal, como dice Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, dice el Señor. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Dios. Eso es temer a Dios. En otras palabras, es respetar a Dios, es honrar a Dios, es tener temor de fallarle, es tener temor de herirlo. Eso es, hermanos, el temer a Dios. Esa es la actitud que como miembros de un hogar debemos adoptar. Respetar a Dios en el hogar, respetar a Dios en casa, hablar de Dios en el hogar. Eso es lo que Dios quiere, es lo que Él nos manda hacer. Dios es digno, hermanos, de todo temor, de toda reverencia, de todo respeto y adoración. ¿Está de acuerdo conmigo? Sencillamente, ¿sabe por qué? Porque Él es el Dios verdadero. Dice Juan 10:10, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Él es digno también de todo temor porque Él nos creó, nos formó, nos diseñó. Como dice el Salmo 139, versículos 13 y 14, dice el salmista: Dios, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. Porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Él es digno de todo respeto, de todo temor, porque también Él nos salvó en Jesucristo. Como dice Tito 3:5-6, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su amor, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Porque solo Jesucristo salva. Solo en Él hay salvación y perdón. Él es digno de todo respeto, de todo temor, porque Él puede quitar la vida y condenar el alma, como dice Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Porque nuestra alma, hermanos, es eterna. Te pregunto, ¿sabes dónde pasarás la eternidad? ¿Sabes dónde abrirás los ojos después de cerrarlos aquí? Cuando nuestras luchas terminen aquí. Él es digno de todo honor, de todo respeto y temor, porque Él es fuego consumidor, como dice Hebreos 12:12. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero también Él es digno de todo honor y respeto y temor, porque Él paga a cada uno según sus obras. Como dice la palabra de Dios en Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermanos, tenemos que crecer en nuestro temor y reverencia hacia Dios. Tenemos que orar como el salmista en el Salmo 86:11, diciendo: enséñame a temer tu nombre. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y que nuestros hijos, hermanos, vean ese temor reverencial en nosotros. Porque ese temor de Dios enseña a los demás. Decidamos, hermanos, hablar de Dios en casa. Decidamos poner ejemplo de un respeto especial de Dios en nuestras vidas. Ese temor que se está buscando, que dice la palabra de Dios: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Luchemos por eso, crezcamos en ese temor a Dios. Repito, no es miedo, no es adversión, es un respeto especial a Dios, acompañado de un aborrecimiento al mal. Tenemos que crecer en eso. Pero también el siguiente requisito, ¿cuál es? Dice el versículo 1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, y dice que anda en sus caminos. Notemos cuál es el siguiente requisito: andar en sus caminos. Que anda en sus caminos. En la palabra de Dios, caminos se refiere a la forma de vida de la persona, es decir, el andar en los caminos de Dios significa vivir una vida obediente a Dios y sujeta a su voluntad. Eso es, hermanos, andar en los caminos de Dios. Mire, vamos a Gálatas 5:16. Vamos para allá sin perder el Salmo 128. Gálatas 5:16. Vamos para allá. Gálatas 5:16. Vamos para allá, Gálatas 5:16. ¿Qué dice la palabra de Dios una vez que lo leamos? ¿Qué dice? Que lo busquemos, vamos a leerlo todos juntos. Dice, todos unidos: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Notemos, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Notemos, hermanos, que la palabra caminos, la palabra andar, significa vivir dando pasos. Esto es que anda en sus caminos. Mire, esto es caminar. ¿Caminar dónde? En el sendero de Dios. No caminar en nuestros propios caminos, como dice la palabra de Dios, que cada cual se apartó por su camino, porque es verdad y tengo que decirlo con dolor en mi corazón, hermanos, y usted lo sabe, que algunos se han apartado al camino de la mentira. Otros se han apartado al camino de los vicios. Otros se han apartado al camino del materialismo. Otros se han apartado al camino de la filosofía de este mundo. Pero tenemos que volver al camino del Señor. Por eso dice la palabra de Dios: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Volvamos al camino de Dios. Caminemos en el sendero del Señor. Busquemos al Señor paso a paso y vivamos una vida agradable a los ojos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nuestros caminos están delante de Dios. ¿Sabía usted eso? Nuestra vida, nuestros caminos están delante de los ojos de Dios. Por eso debemos nosotros volver al camino del Señor. El salmista, notemos en este primer versículo, nos habla de nuestra relación vertical para con Dios, para poder disfrutar de la bendición en una manera horizontal con los que nos rodean,
como dice Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Notemos cómo el versículo 1 nos habla de la relación con Dios, de esa relación más esencial que debemos buscar. Como lo vimos la semana pasada, debemos fortalecer nuestra comunión con Él. Por eso dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Si buscamos a Dios, mira, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a ayudar si ponemos ese fundamento. Y ahora, hermanos, va a hablar de las cosas de este mundo. Dice el versículo 2, me acompaña, que dice: cuando comiereis el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Notemos, el salmista a continuación nos enlista las bendiciones de toda persona que busca a Dios, que busca temer a Dios, que busca andar en sus caminos. Notemos las tremendas bendiciones que vendrán sobre su vida y sobre los suyos. Podemos ver en primer lugar la bendición, ¿dónde, queridos hermanos y amigos? Bendición en el trabajo. Comienza por allí, porque el Señor sabe que humanamente es lo que más nos preocupa. Llevar ya no, antes se decía la chuleta, ¿verdad? Pero ya bueno, la quesadilla, decía un hermano, la sincronizada con jamón, decía, ya no alcanza para chuleta, decía el hermano. Vamos a corretearla, ya no es la chuleta, la sincronizada. Pero nos preocupa, hermanos. El Señor sabe, el Señor conoce. El Señor sabe nuestros afanes, nuestras inquietudes, conoce el corazón humano sencillamente porque Él nos hizo, nos formó, nos diseñó y sabe cuáles son nuestros afanes. ¿Y sabes qué te dice el Señor? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Pero aquí nos habla del trabajo. Dios promete bendición en el trabajo cuando buscamos a Dios en primer lugar. Notemos que el trabajo no debe ser la prioridad, debe ser tu relación con Dios. Debe ser temer a Dios y andar en sus caminos. Y la bendición del Señor vendrá sobre tu trabajo. Por eso dice, cuando comieres, dice el versículo 2, me acompaña, que dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y dice, cuando comieres. Hay gente que no come de su trabajo. Hay gente tan afanada que se malpasa, que logra con creces los antojos de su corazón, pero no disfruta de las bendiciones de su trabajo. Hay personas que me han dicho: pastor, trabajé por muchos años, logré una excelente pensión, pero me enfermé porque no cuidé mi salud, y ahora todo lo que gano es para atender mi salud. Qué tremendo, hermanos. Así sucede. Hay personas que lucharon por pensionarse, jubilarse, y una de ellas me viene a la memoria, magistrado en otro estado, no conocía del Señor. Se jubiló, se pensionó y al siguiente día murió. No pudo disfrutar de su pensión, de los bienes, de su trabajo, del descanso, y lo dejó a sus hijos. Qué tremendo, hermanos. Hay gente así. Por eso dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Notemos la bendición de buscar a Dios y temerle. Llega nuestro trabajo. Dios no solamente quiere bendecirnos con trabajo, porque tenemos que recordar que el trabajo es una bendición. El trabajo no es una maldición, es una bendición de parte de Dios, sino que también viene de Dios no solo el trabajo, sino la oportunidad de disfrutar del fruto de nuestro trabajo con satisfacción y felicidad, porque esto también es don de Dios. Es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Se los he mencionado, hermanos, en otros momentos, que cuando me doy oportunidad para invitar a mi esposa a un café, un barquillo, ¿verdad? Un helado. Ya no hay barquillos, ¿verdad? Bueno, en ciertos lugares casi no se promueven. Ya los jóvenes conocen otro tipo de cadenas, ¿verdad? De helados. Pero antes era el barquillo. Pero le invito a mi esposa a un helado y le digo: amor, esto es don de Dios. Esto es don de Dios, porque hay gente que puede y no se da el tiempo. Puede y no lo hace. Pero un tiempo de calidad, con salud, con la bendición de Dios, es don de Dios.
Bienaventurado serás y te irá bien. Por eso dice la bendición de Dios sobre el trabajo. Podemos ver que cuando buscamos agradar a Dios y estar en comunión con Él, el Señor no solamente promete darnos trabajo, sino bendecirnos, pudiendo cosechar y disfrutar de las bendiciones del mismo. Hermanos, disfrutemos la bendición de nuestro trabajo. Por lo tanto, debemos, con la ayuda de Dios también, ponerle límites al trabajo y darle su lugar en la escala de prioridades en nuestra vida, por debajo de Dios y de la familia. Recordemos que a veces más trabajo no significa precisamente más recurso económico. A veces menos significa más, pero con la bendición de Dios. Trabajar tu jornada laboral lo mejor posible, pero con la bendición de Dios a veces es más. Que sin la bendición de Dios, afanándote, buscando acaparar, buscando más, es menos. Tenemos que recordar que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y como dice Eclesiastés 4:6, que más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Hermanos, necesitamos la ayuda de Dios, pero sobre todo su bendición en nuestro trabajo. Nota muy bien, dice el versículo 2, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. Feliz en tu trabajo y te irá bien, la gracia de Dios, cuando buscamos temer a Dios y andar en sus caminos. Pero mire también la bendición de Dios no solamente en el trabajo, también la bendición de Dios, ¿dónde va a estar? En tu matrimonio. ¿Qué dice el versículo 3? Me acompaña, dice todos unidos: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Notemos, hermanos, que la bendición de Dios, la bendición que Dios quiere darte, la bendición que Dios quiere otorgarnos es también en el matrimonio. Tu cónyuge, en este caso dirigido a los varones, dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Yo sé que aquí, hermanos, en nuestro contexto, ¿verdad?, occidental, no acostumbramos mucho la vid como allá. Pero en la figura de este salmo describe a alguien que está casado y tiene hijos, pero la bendición no se limita solo para los casados, sino también recordemos que la bendición es para todo aquel que teme a Jehová. Y a la esposa en este versículo se le compara ¿con qué? Con una vid que lleva fruto, porque la vid en la Biblia era símbolo de gozo, símbolo de alegría, de satisfacción para las personas. Y de esta manera será la esposa, será el cónyuge del que teme a Dios, del que anda en sus caminos. Tendrá un cónyuge feliz, alegre, gozoso. Será una fuente de alegría, de placer en el hogar, hermanos. ¿Qué le parece? Así es como Dios planeó el matrimonio. Que tu esposa, varón, fuera feliz. ¿Cómo ves? Y ahorita me acordé también, decía Swindoll en uno de sus libros de matrimonio, mencionaba él que fácilmente a una esposa se puede ver si es feliz o no, mirándola a los ojos. No voy a ver a ninguna mujer a los ojos, no se preocupen. Pero decía que el hombre puede simular, puede aparentar, porque así, ¿verdad?, los hombres somos más dados a la actividad, al trabajo, a sobreponernos, pero la mujer es la parte sensible del hogar, del matrimonio. Varones, debemos buscar que nuestra esposa sea feliz, tenga una vida plena, una vida gozosa. Y hermanas, claro, también, ¿verdad?, hagan su parte, permanezcan cerca de Dios y no culpen a su marido, no culpen a sus hijos, sino busquen directamente a Dios poniendo su parte. Pero vemos que Dios planeó en el hogar que tuviéramos un matrimonio fructífero, que manifestáramos el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Podemos ver como varones que buscar a Dios y andar en sus caminos impactará de manera positiva nuestro matrimonio para bien. Porque para tener un matrimonio feliz y gozoso y fructífero debemos buscar a Dios, debemos acercarnos a Él. Recordemos que si como varones estamos cerca de Dios, podemos aportar e influir para nuestra esposa de manera positiva, para que crezca espiritualmente y dé fruto, fruto de un carácter transformado,
fruto apacible, fruto bondadoso, fruto de respeto y fruto de sujeción. Es lo que Dios anhela. Y esa clave está en buscar a Dios. En hacer la parte que nos toca. También se usa la figura de la vid, porque son plantas delicadas que requieren de mucho trabajo, dedicación y esfuerzo. Como varones debemos cultivar una mejor relación matrimonial, conyugal, y también comunicar con nuestra esposa, comunicarnos más. Tenemos que invertir en nuestra relación matrimonial. ¿Cómo era la vida entonces? Delicada. ¿Cómo es la mujer? No las escuché muy convencido. Delicada, delicada. Dice la Biblia que debemos tratar a nuestra esposa como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A propósito, la palabra para varón es ish en hebreo, y para la mujer varona es isha. ¿Y sabe lo que significa isha? Suave, suave, sensible, por naturaleza como Dios hizo a la mujer. Aunque algunas mujeres no parezcan, ¿verdad? A veces tan sensibles, tan frágiles, tan suaves, pero ¿cómo las hizo Dios por dentro? Y por fuera también, suaves, sensibles, frágiles, así es. Y al hombre Dios nos hizo diferente, de tal manera que somos distintos por diseño, pero Dios nos hizo perfectamente complementarios. El anhelo de Dios, hermanos, es bendecir el matrimonio. Y ¿sabe qué? Si el matrimonio está bien, los hijos van a estar bien. Si nos ponemos de acuerdo, habrá paz en el hogar. Si ponemos nuestro esfuerzo en invertir para tener un matrimonio más estable, vamos a ver la bendición de Dios. Simplemente, mire, pongámonos de acuerdo en las reglas en el hogar, en la disciplina con los hijos. Pongámonos de acuerdo en las normas, en las reglas de casa. Y eso es un gran avance, en los días de descanso, en buscar a Dios, en los tiempos de devoción familiar. Y crea que después de eso vendrá la bendición de Dios, pero necesitamos acuerdos. Algo que recomiendo a los matrimonios, y recomendé ayer un matrimonio también, es tómense un buen café juntos, y si pueden una crepa, y platiquen mucho. Un pan, ¿verdad? Un pan y un café tapado, dicen en Álamo, Veracruz. ¿Te acuerdas, Julio? ¿Qué te decían, Julio? Pastor, ¿quiere un café tapadito? ¿Cómo un café tapadito? Una concha encima para que no se enfríe. Y qué rico, ¿verdad? Ese café tapadito en Álamo, Veracruz. Pero les decía, hermanos, como matrimonio necesitamos convivir juntos, aparte de los hijos, platicar más, cultivar con toda intención la relación matrimonial, la relación conyugal. Lo necesitamos. Nuestro matrimonio, para funcionar bien, necesita de tiempo de calidad, necesita de espacio, necesita aire fresco, salir de la rutina. Corte con la rutina, rompa con la rutina, con la costumbre, salga. Por amor de Dios, tome un día de descanso con su esposa. Lo necesitan. Los expertos en matrimonios dicen, en consejería matrimonial, que se recomienda una vez a la semana. Pero yo diría, hermanos, al menos una vez a la quincena. Al menos una vez a la quincena, ¿verdad? Cuando vaya a cobrar, cuando vaya a retirar del cajero, péguesele, hermana, a su esposo. No lo deje ir solo. Como dijo Jacob, ¿verdad? Al ángel de Jehová, no te dejaré si no me bendices. Pero pasen ese tiempo juntos. Varones, te animo, saca una cita con tu esposa. Así le he dicho a mi esposa, saca tu agenda, amor, y déjame sacar una cita contigo, que tienes que hacer tal día. Y saca su libreta, ¿verdad? Saca su cuaderno. No, nada. Paso por ti a tal hora. Y póngase de acuerdo, invítela a cenar, invítele un café como novios. Nuestro matrimonio necesita ese tiempo de calidad, ese espacio, el enamoramiento, hermanos, el amor, la parte cordial, la parte romántica no tiene que perderse. Tenemos que cultivarla, tenemos que fomentarla, esa flama en el matrimonio. Dios quiere bendecir, hermanos, nuestro matrimonio, la bendición en el matrimonio, pero también avancemos por razón del tiempo. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Y después dice el versículo 3, que dice además, tus hijos como plantas de olivo alrededor
de tu mesa. Notemos la bendición de Dios en dónde quiere darse también. ¿Dónde, hermanos? Los hijos, con los hijos. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Notemos que el árbol de olivo en la Biblia era símbolo de prosperidad y fortaleza. Por ello decía el salmista en el Salmo 52:8, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Se consideraba en tiempos bíblicos el olivo uno de los árboles más valiosos, más valorados el olivo. Los hijos, ¿cómo deben ser entonces considerados para nosotros? Valiosos, preciosos. Notemos que la bendición de un varón que teme a Jehová alcanza no solamente su trabajo, su relación matrimonial, sino también a sus hijos. Podemos ver que si un varón sigue al Señor, sus hijos, al ver su buen testimonio, al ver su ejemplo, su enseñanza continua acerca de Dios, es muy probable que también los hijos seguirán a Dios. Si un varón vive cerca del Señor, los hijos serán impactados por su buen ejemplo y testimonio. Comencemos por nosotros. Algo que le pido a Dios a diario, hermanos, es que me permita ser un buen ejemplo para mis hijas, involucrarme con ellas, que me vean orando, que me vean leyendo, que me vean también enseñándoles la palabra de Dios a ellas. Es importante, y que ellas sigan en los caminos de Dios después de mí, aunque yo no esté. Ese debe ser nuestro anhelo, hermanos. Levantar una descendencia para nuestro Dios, que nuestros hijos sigan adelante buscando al Señor aunque nosotros ya no estemos, y que no lean la Biblia porque nosotros les mandamos, que no oren porque nosotros les decimos, tenemos que decirle a propósito, pero que ellos lo hagan por convicción, que lo hagan por convencimiento pleno. Es importantísimo. Tenemos que buscar que nuestros hijos busquen a Dios, amen a Dios. Que la bendición de Dios, hermanos, llegue a nuestros hijos, porque los hijos piden y demandan congruencia de nuestras vidas, y cuando la hay, es más fácil que los hijos conozcan y sigan a Dios. Busquemos ser congruentes en buscar a Dios. Busquemos ser cristianos que buscan a Dios. Un dato interesante es que el árbol de olivo tarda en crecer y dar fruto 40 años, pero una vez que da fruto lo dará por los siguientes 100 años. A veces uno invierte en la vida de sus hijos y uno quiere ver ya resultados, ¿verdad? No se preocupe, no va a tardar 40 años, ¿verdad?, en dar fruto. Y usted puede ver fruto ya a sus 7 años, 5 años, 10 años, 15 años. Pero permanezca, cultive ese árbol, abone ese árbol, cuide ese árbol. Invierta en ese árbol, invierta en sus hijos y van a venir los frutos de parte de Dios. Pero hay que ser constantes, hay que estar allí, hermanos, no hay que apartarnos y recordar que nuestros hijos van a dar fruto por muchos años. Como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ti. Dice la frase, alrededor de tu mesa, en el versículo 3, tus hijos como plantas de olivo, donde alrededor de tu mesa. Notemos que usa la figura de una familia que está a la mesa disfrutando de los alimentos con alegría y sencillez de corazón, porque una de las recompensas de un varón es llegar a casa y disfrutar de su familia, donde alrededor de la mesa, y ver a tus hijos y platicar con ellos. Por eso procura, varón, al menos una de las 3 comidas, tenerla con tus hijos. Desayuno, comida o cena, comer juntos en el hogar. Es importante hacerlo, eso va a traer bendición a tu vida. Y por último, hermanos, ¿qué dice el versículo 4? Dice la palabra de Dios, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y dice el versículo 5, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Y dice al final, paz sea sobre Israel. Y una cuarta área de bendición, mire, ¿cuál es? Bendición en los nietos. ¿Cómo ve? La bendición de Dios no solamente viene al trabajo, al matrimonio, a los hijos, sino también alcanza a los nietos. Alcanza a los nietos. Una vida llega a impactar al menos 3 generaciones.
3 generaciones, la tuya, la de tus hijos y la de los hijos de tus hijos, tus nietos. Es lo que dice la palabra de Dios. Y veas a los hijos de tus hijos, es una bendición si eres abuelo, ver a tu descendencia, ver a los hijos de tus hijos. Podemos ver que la bendición de Dios no solamente alcanza al trabajo, a la esposa, a los hijos, sino también a los nietos, a las siguientes generaciones. Y la bendición de Dios quiere extenderse hacia allá. En el versículo 4 se afirma, notemos, que el que teme a Jehová así será bendecido. El salmista anima a toda persona a seguir temiendo a Dios. Como dice el versículo 1, habla con gran confianza y convicción y seguridad. Y dice, ¿desde dónde? Bendígate Jehová desde Sión. Sión es un monte que se menciona para indicar la presencia de Dios con su pueblo. Sión es uno de los montes sobre los cuales descansa Jerusalén. ¿Y sabe dónde está la presencia de Dios? Aquí. Porque donde están, dijo el Señor, 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y termina diciendo, paz sea sobre Israel. Al desear la paz a Israel, esa paz les alcanzaba a ellos y a sus seres amados. Ese es el tipo de paz que solamente puede obtenerse cuando se tiene comunión con Dios por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es el príncipe de paz. Este tipo de paz que prometió al dar a sus discípulos y con ellos a todo su pueblo. Por eso dijo el Señor en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Notemos, hermanos, cómo el Salmo comienza con el temor de Dios, pero termina con la paz, lo cual nos indica que para poder tener esa paz en el matrimonio, en la familia, con nuestros hijos, hay que temer a Dios. Hay que andar en sus caminos. Decidamos, hermanos, en este año como conclusión, tomar en cuenta a Dios en nuestra vida y propongámonos con la ayuda y el poder de Dios atender nuestra familia, edificar nuestra familia. Lo podemos hacer. Dios está con nosotros. ¿Cuál es la clave? Temer a Dios y andar en sus caminos. Si Dios no lo hace, en vano se hace. Si Jehová no edificare la casa, ¿se acuerda? En vano trabajan los que la edifican. Pregunto, hermano, ¿cómo estamos edificando nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo para mejorar nuestro matrimonio? Pidamos hoy la intervención de Dios. Pidamos la ayuda de Dios y veamos a Dios actuar en nosotros. Hagamos, hermanos, la firme decisión de atender a nuestra familia, de edificarla en Dios, de edificar nuestro matrimonio, nuestros hijos en los caminos de Dios. Vamos a orar, les invito a que nos pongamos en pie para finalizar. Señor, te doy gracias en esta noche por tu bendita palabra. Gracias por lo que tú nos has mostrado hoy a través de ella, porque tu palabra, Señor, aborda el tema, el gran tema de la familia, del matrimonio. Ayúdanos a buscarte sinceramente, de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Yo te suplico, Señor, que tú obres en nosotros cada vez más en este 2024 para tomar decisiones firmes, para proponernos propósitos espirituales y alcanzarlos con tu ayuda y tu bendición. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones. Bendice a todos los presentes y da valor y determinación a los corazones. En el nombre de Cristo. Y así como estamos en actitud de oración, quisiera hacer 2 invitaciones. La primera, para ti, querido hermano, que ya tienes a Cristo en tu corazón, es decir, que ya vienes de manera continua aquí con nosotros. Quiero proponerte, quiero invitarte a que hoy tomes la decisión, con la ayuda del Señor y su poder, de atender más tu familia, de invertir más en tu hogar, de estar más presente con los tuyos, de voltear a ver a tu familia, de invertir más tiempo en ellos, de buscar a Dios, de temer a Dios, de andar en los caminos de Dios y ver cada una de estas bendiciones. Te invito a que decidas este año atender tu familia con su ayuda y su poder. Te invito a que tomes esa decisión. Si estás tomando esa decisión, permíteme orar por ti. Yo te invito a que levantes la mano en tu lugar. Permíteme orar por ti si estás tomando esa decisión. Que Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias a Dios, que Dios te bendiga. Bendito sea Dios.
Gracias a Dios, hermanos. El Señor solo sabe en qué áreas, ¿verdad?, de nuestra vida debemos fortalecer nuestra relación familiar. Gracias a Dios por cada decisión tomada y manifestada. Y la segunda invitación y más importante es para ti, querido amigo, hermano, que nos acompañas de primera, segunda, tercera vez y te das cuenta a través del tema que aún no tienes una relación personal íntima con el Señor Jesucristo. Con el Señor Jesucristo. Él dice en Apocalipsis 3:20 lo siguiente, Él hace una preciosa invitación que quiero extenderte en esta noche. Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Son palabras de Cristo, es la invitación de Jesucristo. Él dice, he aquí yo, Jesucristo, estoy a la puerta, ese es tu corazón y tu vida. Dice, y llamo, hace esto a tu vida. Si alguno oye mi voz, dice el Señor, siente la necesidad y abre la puerta, el corazón, dice Cristo, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Pregunto, ¿te gustaría hoy aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Recibirle por fe en tu vida? Si es así, manifiéstamelo levantando tu mano. Permíteme orar por ti. ¿Habrá alguien así? Que Dios te bendiga, varón. ¿Alguien más? Levante su mano en cualquier parte del auditorio. Permítame orar por usted. ¿Habrá alguien más? Doy gracias a Dios por el varón que nos acompaña hoy y que ha tomado esa decisión. Pregunto, ¿habrá alguien más? Levante su mano y bájela si usted quiere aceptar a Cristo. Allá atrás, que Dios te bendiga. Vero, gracias. ¿Alguien más? Levante su mano y bájela. Bien, damos tiempo, damos oportunidad. Si no hubiera nadie más, pido a 2 consejeros, por favor, que puedan aquí pasar al frente, prepararse. Un varón, una dama. 2 consejeros. Adelante, hermanos, si pueden pasar. Gracias, Julio. Y una dama que pueda disponerse a pasar.